El 13 de abril vamos a votar a los convencionales que van a escribir la nueva constitución de la provincia. Una constitución que es del siglo pasado, pero que no se va a modificar en su totalidad. No se va a tocar, por ejemplo, el Senado y su forma de representación, sí las reelecciones indefinidas. Educación, libertad de expresión, libertad de culto, jubilaciones, voto joven, ficha limpia, son solo algunos de los temas que van a ser debatidos. Todo esto y mucho más lo hablamos con el constitucionalista y ex director de Reforma Política de la provincia, Oscar Blando. Vamos a abocar a una tarea que hace 62 años que no teníamos, que es reformar la Constitución de mediados del siglo pasado. Y esto significa, modificar la ley fundamental de los santafesinos, la ley más importante, las discusiones políticas más fuertes que se pueden dar, se dan con una constitución, porque una constitución tiene esencialmente una primera parte que tiene que ver con derechos, con libertades y garantías, y una segunda parte que tiene que ver con la organización del poder. Es decir, todos los grandes temas, cómo se edifica una sociedad, es un pacto, un acuerdo de convivencia, una constitución, y por lo tanto merece tener la mayor participación, el mayor diálogo político posible. Por eso es fundamental esta etapa constituyente, ¿no? No se va a modificar todo, se van a modificar algunos artículos que son los habilitados para que los convencionales debatan. Vamos a tratar de ir parte por parte por esta constitución, ¿te parece? La primera parte que tiene que ver con los derechos y garantías que hacen a nosotros, a las personas, ¿no? ¿Eso qué puede cambiar para nosotros? Porque ahí hay desde el tema de la jubilación, hasta el tema de la religión, hasta el tema de la detención de las personas en la vía pública. ¿Qué puede cambiar con esta reforma? Bueno, hay que decir que nosotros tenemos un régimen federal, es decir, todos los poderes que no fueron delegados a la nación le corresponden a la provincia. Por ejemplo, dictarse sus propias instituciones, ¿no? Pero hay temas que hemos delegado a la nación, los códigos de fondo, el código penal, el código civil, el código comercial, etc. Entonces, una constitución provincial tiene que adaptarse a los principios de la Constitución Nacional. Más aún porque Santa Fe, como dijimos, hace décadas que no lo ha hecho, no ha reformado su Constitución y por lo tanto no está adecuada a los derechos, garantías, los derechos humanos que fueron incorporados en el 94 y que tienen, digamos, un piso. Una Constitución Nacional establece piso en derechos, pero no techo. Es decir, que la Constitución de Santa Fe puede mejorar, ampliar derechos. Por ejemplo, si la Constitución Nacional hablaba de cuotas de género, bueno, la Constitución de Santa Fe puede implantar lo que ya está legislativamente impuesto, que es la paridad de género. Si nosotros pensamos que se habla de la libertad de expresión y de información en la Constitución Nacional, bueno, nosotros podemos ampliar esto con la obligación del Estado en brindar información, con el derecho a la protesta, que es parte del derecho a la libertad de expresión. Es decir, que nosotros esencialmente tenemos que adecuar nuestra Constitución Nacional a los cánones, los principios que están en la Constitución Nacional. Esto es esencial porque fundamentalmente nos jugamos muchas cosas cuando hablamos de derecho y cuando hablamos de libertad. Nosotros tenemos que avanzar, no retroceder. Dentro de la reforma está el tema, por ejemplo, de la religión. ¿Qué cambia si deja de ser la religión católica, la religión que rige en la provincia, habilitando el resto de los cultos? Santa Fe tiene una cláusula que es que la Constitución, el Estado, tiene una confesionalidad, que es la religión católica y apostólica. Esto no lo tiene ni la Constitución Nacional. Es decir, la nacional habla del sostenimiento del culto católico. Pero acá hay una obligación, una religión oficial del Estado. Realmente es de otros siglos esto. Por lo tanto, todos los credos han pedido, e incluso aceptado por la Iglesia Católica, de que por lo menos tiene que haber neutralidad religiosa. Es decir, no una religión oficial del Estado, sino que todas tienen igual valor, podrá ser sostenida más la católica por la cantidad de fieles, etcétera, pero tiene que haber
igualdad de culto y, por supuesto, libertad de culto. Religión y Estado, asuntos separados. Religión y Estado, asuntos separados. Jubilaciones, fue gran tema de debate en la provincia en los últimos meses. ¿Puede cambiar algo al sistema actual? ¿Se puede consagrar, por ejemplo, el 82% móvil que hoy no está? Se puede. Muchos debates pueden darse sobre el tema de jubilaciones. Por ejemplo, si va a continuar, y eso podría estar, ¿no?, que sea mantener un sistema de reparto y solidario. Y que la caja quede en la provincia. Y que la caja quede en la provincia. Creo que es un debate que hay que dar, que me parece que debe ser así. Oscar, hay otra parte de la reforma que ataca o modifica el núcleo duro del poder, ¿no? El legislativo, pero también estamos hablando del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. ¿Qué se va a discutir en relación a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores? Bueno, ahí en términos de diputados, fundamentalmente agilización de los trámites parlamentarios, la representación de los diputados, no 28 y 22 como es ahora, sino por el sistema DONT, de acuerdo a cómo surjan las elecciones. ¿Eso significa que se terminan las mayorías automáticas? La mayoría automática se termina, efectivamente, que era para el 62, para una época de inestabilidad política, hoy no tiene sentido. Y en el Senado, lamentablemente, el artículo 31, que habla de que tiene 2 cámaras, etcétera, no se modifica. Por lo tanto, se clausuró en la ley de necesidad de reforma la posibilidad de discutir la uni o bicameralidad. Y la verdad, más allá de las posiciones, creo que era un debate necesario que se han dado política y académicamente sobre esto. Pero además hay otro tema que me parece que tiene un impacto de la representación política, que es la uninominalidad. Es decir, nosotros elegimos un senador por departamento. Es decir, que ese senador gana, aunque gane por un voto. Y no tiene pluralismo ni proporcionalidad, porque el que gana se lleva todo. Es un sistema mayoritario. ¿Cómo impacta esto en la representación de las mujeres? Bueno, fundamentales, porque hoy, hay que remitirse a otro. Hoy, en la última elección, ¿cuántas mujeres fueron electas por el sistema uninominal en el Senado de Santa Fe? ¿O cuántas mujeres hay en el Senado? Ninguna. Y una asumió por licencia de un senador. Por lo tanto, otra vez esto va a impactar, y yo me temo que, como se van a elegir un senador por departamento en la convención, se va a reproducir esto de los varones y la exclusión de las mujeres. Yo tenía otro sistema que pensaba que se podían tener por regiones, elegir 2 por la mayoría y 1 por la minoría, asegurar que las mujeres pudieran estar en la representación. Es una lástima que no se haya incorporado estos temas a la ley de necesidad. No se modifica el Senado, pero sí se modifican las reelecciones, y con esto se terminan las reelecciones indefinidas, y aquellos senadores que, está bien, son votados, tienen el apoyo popular, pero terminan siendo jefes de una gran estancia en la provincia. Con esta reforma, ¿podemos asistir realmente a una renovación un poco más democrática? Yo creo que sí, la periodicidad de las funciones, de los mandatos, es una de las características del sistema republicano. No puede ser que haya concejales, diputados y senadores, en este caso, que estén 20 o 30 años en sus vacas, por más que lo voten o los voten los ciudadanos. Me parece que se necesita renovación, se habla mucho de la juventud y que hay darle paso, etc. Cuando vos tenés un bloqueo de una persona que está 20 o 30 años, no hay renovación posible, y además evita prácticas que tienen que ver muchas veces con la corrupción, otras veces con un sistema de lealtades, de poder. Pensemos que el Senado es en general, históricamente, el más conservador de todos. Por ahí no pasó el sistema, la ley provincial de educación, no la educación sexual integral no se aprobó. Me parece que hay que renovar. Ahora te pregunto por la educación, pero ¿reelecciones acortadas o con posibilidad de solamente un mandato para todos los cargos? De un mandato más, además del primero, ¿no? Yo creo que sí, que se podría poner. No es lo mismo el Ejecutivo que el Legislativo, ¿no? Es decir, que a lo mejor el Legislativo podría tener 2 o 3 mandatos, un par de mandatos me parece que está bien.
En el caso del gobernador, que es uno de los temas fundamentales que más se habla, Santa Fe y Mendoza son las únicas dos provincias que no tienen reelección del gobernador porque no tuvieron reforma de la Constitución. Todas las demás lo tienen. Lo que no tenemos que tener es mandatos indefinidos. Por lo tanto, el gobernador creo que debe tener un mandato más. La discusión que se va a dar en el seno de la convención es si ese beneficio va a ser a favor del actual gobernador o no. Y desde cuándo empezaría su primer mandato. Ese sí se soluciona con una cláusula dentro de la Constitución, como siempre se hace, pero va a ser un tema de debate. Algunos dicen que es un traje a medida del actual gobernador, porque le va a dar la posibilidad de una reelección. ¿Lo ves de esta manera? El tema es que no debiera ser así, pero el problema es que el gobernador es candidato. Entonces, obviamente hay un beneficio propio siendo candidato e impulsando la reelección. Pero en definitiva, también esto hay que decirlo, quien vota es la gente. A saber que si vota determinados proyectos, está la reelección ahí, y si vota otro proyecto, no vota por la reelección. La idea es incluir ficha limpia, ya está consagrada en nuestra legislatura. ¿Lo que hace esto, darle otro rango, si se le incluye en la Constitución? Es otro rango. Yo siempre soy precavido en esto. No hay que pensar que el doble conforme, que se llame la doble condena, es sentencia firme. No es sentencia firme porque siempre hay un recurso ante la Corte que puede modificar esto. Es un tema muy debatible, pero bueno, parte de la discusión política. Dentro de la discusión, la inmunidad de los legisladores ha sido un gran tema de debate, un gran tema judicializado en los últimos años en la provincia de Santa Fe. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué posibilidades hay de que hoy un legislador pueda ser sometido e imputado a un proceso judicial? Bueno, eso es importante porque, digamos, la provincia de Santa Fe le agregó a la inmunidad de opinión y de arresto que ya tiene la Constitución Nacional lo que llama la inmunidad de proceso. Es decir, que al senador no solo no se lo puede arrestar, el senador diputado, sino que no se le puede iniciar un proceso penal investigativo. Y la verdad, esto es justamente, era para otra época, la Constitución donde había la inestabilidad política, los golpes de Estado, se quería dar más poder a los legisladores. Bueno, esto se vio en la inmunidad de proceso, que no puede ser así. A ver, ciertamente sería un privilegio y no es una inmunidad. Hoy no se puede investigar, salvo que lo autorice la misma Cámara de Diputados o de Senadores. No se lo puede investigar a ese legislador. Investigar se lo puede, lo que no se puede es destituirlo, ¿no? ¿E imputarlo? Bueno, ¿O llevarlo ante un tribunal de la justicia? Ese es el límite y esto es lo que hay que sacar. Yo creo que se debe dejar que se investigue y si se avanza en el pedido que haga un juez de que se le quite los fueros, bueno, ahí está, entregar a ese diputado o senador para que siga la investigación en el ámbito de la justicia. Otro gran debate será el tema de las autonomías municipales y la posibilidad de pensar en una constitución que contemplen preocupaciones que hoy existen en la sociedad y no forman parte de la agenda. ¿Deberá tener esta constitución de la provincia elementos garantistas? ¿Por qué? Lo responde el doctor Oscar Blando. ¿Nos independizamos? No es independizar. La autonomía es gobernarse a sí mismo, autonomía es autosuficiencia, pero no es separación, digamos, ¿no? Es un régimen federal que nosotros tenemos y por lo tanto la autonomía permite que nos dictemos nuestras propias cartas orgánicas, si la autonomía es plena, que tengamos la posibilidad de desarrollarnos, región. Me parece que ciudades como Santa Fe, como Rosario, como Venado Tuerto, necesitan autonomía y autonomía plena, digamos, ¿no? No todas las municipios, porque algunos son grandes, intermedias y pequeñas, que dependen de los recursos provinciales y no de los propios. Por lo tanto, la autonomía no se puede imponer, se debe concertar. Es un tema de competencias y de recursos, por lo tanto hay que ser cuidadosos, pero por supuesto, Rosario tiene que tener autonomía plena. Si Rosario tiene autonomía plena, ¿tiene que tener sus propios recursos o sigue recibiendo recursos coparticipables, por ejemplo, de la provincia? No, pues seguramente tiene que tener los propios,
no debe haber doble imposición, esto es un tema también, y podrá tener recursos coparticipables en menor medida. Ya se verá cómo funciona eso. La crítica que yo hago a la ley de necesidad en el tema de autonomía municipal es que los rosarinos o los santafesinos no vamos a poder elegir a nuestros convencionales para que dicten su propia carta orgánica. Establece la ley de necesidad equivocadamente y creo que inconstitucionalmente que las cartas orgánicas las van a redactar los actuales concejales. Es como si el poder constituido se convierte en constituyente y dicta su carta orgánica. Es como si la legislatura hubiera reformado la Constitución y no una convención. Esto va en contra, por otra parte, de la mejor tradición municipalista y democrática de Santa Fe. Santa Fe ya tuvo, Rosario y Santa Fe tuvieron en el año 1934 autonomía y tuvimos nuestras cartas orgánicas. Se pueden googlear. ¿Quién las eligió? El pueblo de la ciudad. Y no los legisladores o los concejales. ¿Qué me cambia a mí, viviendo en Rosario, que la ciudad sea autónoma? La posibilidad de una participación mucho mayor. Nosotros hablamos, en mi caso, no solamente de autonomía, sino del derecho a la ciudad. Es decir, la posibilidad de que cada uno no solamente participe en una elección, sino que tenga formas directas de participación, de qué ciudad se quiere, si se quiere una ciudad más igualitaria, una ciudad de negocios, si se quiere que nosotros tengamos una forma de elegir a los concejales diferente a la actual, por ejemplo, combinada entre los barrios o distritos. Pero por otra parte, la posibilidad de decidir cuestiones que ya no son solo municipales, sino metropolitanas. ¿Qué pasa con la basura? ¿Qué pasa con el transporte? Que son temas absolutamente cotidianos. La autonomía supone democracia de proximidad y, bueno, funciona más o menos también según los gobiernos y los pueblos que tenemos, ¿no? Entro a la parte más democrática. Se quieren incluir mecanismos de participación ciudadana. Algunos ya conocemos como las audiencias públicas hoy no vinculantes. Vos participás en una audiencia, manifestás tu opinión, no querés que te aumenten la luz un 30%, pero después en definitiva, si no es un 30, es un 28%. ¿Qué cambia incluir esto en la Constitución y si realmente tiene un beneficio para el ciudadano? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Además de la consulta que se tiene a nivel nacional, también la iniciativa popular, la iniciativa de hacer leyes. Esto hay que desburocratizarlo, hacerlo fácil, no ponerle límites a esto. La revocatoria de mandatos, es decir, que cuando un legislador tiene un hecho de corrupción, no cumple con lo que dijo, bueno, poder revocarle el mandato antes de que termine. Audiencias públicas, presupuesto participativo, formas de acercar el ciudadano a las decisiones públicas. Lo que no hay es esto. Y la democracia no es solamente votar cada 4 años. Así alejamos al ciudadano. Mayor participación, mayor deliberación pública. Por eso yo hago una crítica sobre la ley de necesidad, porque la sociedad no sabe bien qué va a votar, cuáles son los contenidos. No hemos tenido debate público, no hemos tenido oficialmente de parte del Estado provincial abrir a la participación, escuchar a la ciudadanía, qué quería incluir dentro de la reforma, porque escuchamos al legislador en el momento de la ley de necesidad, ahora a los candidatos en las elecciones. ¿Y el pueblo cuándo es escuchado? ¿Cuándo participa? Debió haberse abierto esto inclusivamente para que además no sea percibido como que la reforma es un problema de la política y de los políticos. Debe ser o tener encarnadura en los ciudadanos. Para eso tenía que haberse informado más, dialogado más, escuchado más, abrir canales de participación que son fundamentales. La reforma tiene también un capítulo que refiere a la educación. ¿Qué cambia eso? ¿Educación sexual integral se puede consagrar, por ejemplo, en una Constitución? Yo espero que sí.
Yo espero que sí. Este es un viejo tema que yo he trabajado. El primer proyecto de educación sexual de la provincia de Santa Fe fue presentado por mí en los 90 cuando fui legislador. Van a entrar muchas discusiones ideológicas ahí entonces. Y habrá que darlas. Las discusiones ideológicas hay que darlas. Yo creo que, por supuesto, esto es parte. Hay que educar a los educadores también, ¿no? Es un proceso, pero es necesario. Y yo creo que la educación, allí también se marcan ciertamente cuestiones ideológicas, ¿no? Porque la Constitución es un derecho humano. Y después se habla de servicio. Bueno, ¿qué es de servicio y no tanto de derecho? ¿Cómo? Bueno, esto de servicio me parece que tiene que ver con la idea de pretender que no haya paros y limitar a los gremios esto. Cuidado con estas cosas. O sea que son temas que se van a dar en la convención. Yo afirmaría la gratuidad de la enseñanza pública, la necesidad de que sea gratuita, de que sea laica, de que tenga una serie de características que hacen a la mejor tradición educativa primaria, secundaria y universitaria de la Argentina. La reforma, ¿por qué va a ser mejor para la gente? En 3 palabras. Porque va a poder, quizá, y eso esperamos, discutir algunos temas que le preocupan. Nosotros tenemos aquí el tema de los incendios y el tema de la contaminación. Bueno, eso hay que incluirlo. No solamente protestar, hay que incluir el tema de la contaminación, el tema de los humedales. Tenemos que el tema de los servicios públicos, que nos quejamos, que son altas las tarifas. Bueno, hay que poner principios sobre esto. El tema de las jubilaciones, si van a ser transferidas o no. El tema de los sectores más vulnerables de la sociedad. Garantías en tanto a lo que se llaman niños, niñas y adolescentes, las mujeres, pueblos originarios, personas con discapacidad. Todo eso tiene que estar como garantías en una Constitución. Por eso yo digo que es un error decir que esta Constitución no va a tener elementos garantistas. La Constitución tiene que tener elementos garantistas porque si no es Constitución, es un oxímoron. La Constitución debe incorporar garantías civiles, políticas, sociales, económicas y también garantías que tienen que ver con el proceso penal. Todos tienen que tener garantías. Por otra parte, esto lo dice la Constitución Nacional. Así que son muchos de los temas, las libertades individuales que están en juego. Son cuestiones que vamos a tratar de que la Constitución sea mejor, que tenga mejores derechos y no que retrocedamos. Gracias, Oscar, muy amable. Gracias a vos.